por vicios o cosas de esas, por eso es que preguntan el tema de los genes. No, pero es que eso es diferente. Ya vamos a ver con adopción. Repito, la donación de óvulos y espermatozoides pasa por rigurosos estándares. No es que yo acepto tal cosa o no acepto tal cosa, no. En adopción sí. Entonces, Mm, las técnicas de reproducción asistida se ven a la par de adopción porque para muchas parejas que deseaban ser padres y que las técnicas de reproducción asistida no les ayudaron o no quisieron someterse o no se daban su tiempo o no tenían los recursos para hacerlo, salta a la vista otra opción que es la afiliación que se establece por adopción. ¿Ok? Hay muchas parejas que ya tienen hijos también y que deciden adoptar por darle una oportunidad de crianza a personas que no han tenido la dicha de tener padres que les acompañen a crecer, ¿verdad? Entonces, la adopción no es exclusiva para personas que tengan problemas de infertilidad. Se abre más allá de esa posibilidad. Em, que les quede súper recontra claro, como notarios no tienen nada que hacer en técnicas de reproducción asistida. Nada. Salvo que norma especial lo habilite en el futuro, pero en este momento no. ¿En qué sí ustedes pueden participar? En materia de adopciones. Yo creo que en alguna clase yo les hablé de las compatibilidades, ¿verdad? Creo que eso sí lo vimos, me parece que cuando iniciamos el curso. A modo general, eh, adopción es un tema que tiene muchos mitos. Es un tema del que los que somos conscientes y participantes de este mundo jurídico y de familia, algunos nos bajamos del carro porque sabemos cómo funciona, pero muchos otros no lo saben o otros, aún sabiéndolo, lo aceptan. Y es que la adopción en Costa Rica, bueno, hay diferentes tipos. Hay adopción de persona menor y de persona mayor. Las adopciones de personas menores de edad no son competencia del notario, no, son solo competencia judicial y requieren intervención del Patronato Nacional de la Infancia. Las adopciones de persona mayor de edad, sí, sí son para nosotros los notarios, podría ser que sí. Recordemos que para que el notario pueda ser competente en un proceso no contencioso, tienen que cumplirse tres requisitos: que no existen menores ni incapaces y que no existe contención, además de no tener las prohibiciones por vínculos de consanguinidad o afinidad que le aplican al notario. Entonces, para ir súper al grano, creo que es el 109 el que habla de las personas que gozan la condición de ser adoptables. Ok, de ese artículo nos vamos a quedar solo con el de persona mayor de edad porque los de menores de edad no son nuestra esfera de aplicación. Para que una persona mayor de edad sea adoptable, tiene que cumplir con ciertos requisitos. No voy a repetir todo lo del banco de compatibilización entre personas elegibles y adultos o padres elegibles, porque ya eso lo habíamos visto y no es de esta, y no nos toca a nosotros resolver eso. ¿Qué tiene que cumplir el mayor de 18 años para que alguien lo pueda adoptar? Uno, el tema de que tenga filiación paterna establecida ya no es un tema, porque aquí no estamos hablando de un reconocimiento. Recuerdan que les dije que cuando se iba a reconocer a alguien no podía tener filiación paterna establecida. Bueno, en adopción ya ese tema no lo jalamos porque la persona tiene una filiación establecida, puede ser que sí. Entonces la adopción requiere que sea persona mayor de 18 años y aquí el elemento clave es el antes de haber sido mayor de edad. Tiene que haber cumplido con 6 o 3 años de convivencia anterior con los o el adoptante. 6 o 3 años. ¿Qué define un plazo o el otro? Bueno, que sí, el adoptado
es pariente hasta el tercer grado de quien le adopta, el requisito se reduce a 3 años. Si no tiene ningún vínculo o nexo de familiaridad o pasa del tercer grado, requiere 6 años de convivencia antes de cumplir la mayoría. ¿Por qué la otra semana vamos a armar o vamos a discutir cómo podríamos hacer un proceso de ese tipo? Porque yo necesito que a ustedes les quede en la cabeza cómo podemos probar cada uno de los requisitos. Entonces, si hay que demostrar, no le vamos a demostrar al juez. Como notarios tenemos que dejar probado en el expediente que vamos a hacer que ese requisito de los 6 o de los 3 años se cumplió válidamente. ¿Cómo lo demuestran? Daniela, Pero es que yo siempre he tenido la duda, cada vez que lo he estudiado, no, o sea, siempre quedo con la misma interrogante. Y es como, ¿el para qué? O sea, como, porque alguien de 18 años ¿quieres necesita ser ser adoptado? adoptado? Ajá. O sea, yo no Bueno, entiendo, o sea, yo no entiendo el beneficio de a dónde viene, porque digamos, si uno lo quiere, si uno quiere partir del tema de como, ok, entonces para, en tema de sucesión sería más sencillo, y para eso es más sencillo hacer un testamento, digamos. mm, O sea, en ese sentido, después, no, o sea, en realidad yo nunca he entendido, entonces no sé si usted me puede dar perspectiva de como por qué vale la pena hacer tanto trámite cuando ya la persona tiene 18 años, ya no hay un pani de por medio, ya la persona puede vivir con quien quiera, digamos, si quiere vivir ahí bajo el techo de X o Y. Em, sí, quería entender eso. ve, le puedo contar el, el por qué han venido a mí para hacer esto. Tal vez con eso le doy un panorama de por qué usted no lo entiende. La primera que hice fue una señora ya grande, que de hecho en ese caso, esa yo no la tramité como notaria, la tramité judicialmente, pero fue así a recontrañales, estaba apenas empezando a trabajar. La señora, la que iba a adoptar, superaba el límite de edad que la norma dice. De hecho, en mayores de edad hay algunas cositas que pueden ahí, por un tema de conveniencia, ajustarse. Esta señora pasaba de la edad límite para ser adoptante. La muchacha eh, había vivido con ella como desde los 10 años. Ella era extranjera, pero entonces ella hizo lo posible para obtener residencia aquí y poder ver a esta muchacha porque sus padres la habían dejado. Creo que solo tenía mamá. La habían dejado botada, entonces la señora de una u otra forma la mantenía, le ayudaba con el estudio y demás. Cuando la muchacha alcanza los 18 años, resulta que ella tiene la oportunidad de acceder a un sistema de becas en Estados Unidos a partir del beneficio que la señora podría darle si fuese su hija. Entonces se hizo el trámite de adopción para que la muchacha pudiera continuar sus estudios superiores en Estados Unidos y recibir una super beca. Y también pues ser considerada dentro del sistema familiar de la señora para seguro social y todas esas cosas. Entonces, ese fue como el primer contacto que tuve. El otro que hice, que ese sí fue notarial, por un tema de identidad. Por un tema de identidad que se da agradecimiento a una persona a una familia que le dio acogida, que veló por sus intereses cuando de ser adoptado, a ver, tal vez voy a empezar desde ahí. ¿Por qué no se promueve una adopción cuando están menores? Por todo lo que implica. El PANI se mete, es un trámite riguroso y no hay que perder de vista que las personas que se declaren en abandono y que quedan en condición de adoptabilidad, no los va a adoptar. No es que yo llego al albergue de Atenas, donde veo a todos aquellos niños con necesidad, y el que vea machito y que se parezca a mí, que ese yo lo quiero adoptar. No funciona así. El sistema con sus filtros y categorizaciones
aleatoriamente asigna a la persona a un desconocido y puede ser que pegue o que no. Y la gran realidad de las cosas es que después de los 12 años, entre los 10 y los 12 años, estos niños se quedan en los albergues porque nadie los adopta. Entonces, pensando en solventar una problemática de personas que de ingresar al sistema formal de adopciones no serían adoptados o serían alejados de realidades cercanas que les convienen, es que la adopción de persona mayor de edad existe, porque entonces, sí, Jay es el chiquito de la vecina no lo puede ver, se fue para Nicaragua, yo quedo como encargada en la escuela, lo sigo llevando, lo sigo trayendo, lo mantengo, ta, 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 y cuando llegan los 18 años, ese mayor de edad quiere llevar los apellidos de su verdadera familia de corazón, quiere que sus hijos en el futuro lleven los apellidos de esa familia que le dio cobijo, que le dio auxilio, y porque su nombre es tal y así se identifica. Entonces, yo no sé, Daniela, si con esto le da un motivo o si aún así usted lo ve absurdo. Sí, sí, o sea, lo que sí veo es que por más que, digo, ojalá, o sea, ojalá no fuera así, pero hasta cierto punto sí tiene que haber un lapso de tiempo en el cual uno como que tácitamente tiene adoptado a alguien que digamos que no está expresamente habilitado para después proceder con, digamos, con una adopción de mayor de edad. Porque, digamos, y yo, por más que uno pueda decir del vecino y toda esa cosa, de hasta cierto punto no es como tan legal. O sea, digamos, yo he sabido de gente a quien, digamos, y no es como la generalización ni nada, sino simplemente porque he visto varios casos de eso en donde personas nicaragüenses les dejan en la puerta de la casa a un bebé recién nacido y por más que las personas lo quieran, no saben cómo proceder. Ay, Es sí. complicadísimo. O sea, entonces, digamos, uno pensaría como, "Ay, no pueden nada más vivir en la casa de uno porque hasta cierto punto estoy nada más ahí con un bebé que no es mío". Entonces es complicado en realidad. O sea, siento que a veces toca, digamos, con el tema de la adopción, yo siento que que toca jugar mucho con vacíos legales. Sí, porque no hay norma, y tiene toda la razón, Daniela. Igual también le recuerdo que la adopción de persona mayor de edad, vea los plazos que tiene. 6 años antes de si no es familiar, 3 años antes de si es familiar. O sea, no estamos hablando de bebés chiquiticos, ¿verdad? Técnicamente O- ya están habilitando expresamente el hecho de que alguien viva bajo, digamos, como bajo la casa de uno sin ser adoptado. sí, 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 porque incluso existen figuras por ahí intermedias como que se otorgue la guarda a un tercero. Ujú, ¿Sí me entienden? sí, Que se otorgue la guarda, no la guarda porque solo le toca a los padres, que se le asigne el cuido, que se asigne el cuido a un abuelo, a un tío, a un vecino, no sé. Ya, y estas personas vieron por estas chicas, tengo un caso ahí particular, bajo la figura de un cuido que se extendió por 6 años y ya la mayorcita va a cumplir 18 y para ella ellos son sus papás. Entonces, claro. por ahí viene, ¿verdad? O sea, no necesariamente todas las fuentes son ilegales, pero sí hay muchas de esa naturaleza. Em, Adopción es desafiante por eso. Nosotros como notarios, al decirles yo que tenemos la posibilidad de tramitar el expediente, es porque ustedes puedan demostrar todos y cada uno de los requisitos, no se la jueguen, si hay un caso gris, no lo hagan, tramítenlo en la sede judicial. Igual ustedes cobran lo mismo, entonces mejor no asuman riesgos innecesarios. Incluso a veces cuando el notario tramita el sucesorio, perdón, la opción de persona mayor de edad, hay que publicar edictos y hay oposición de alguien que pueden ser los padres durante la minoridad, por ejemplo, esto va a la vía judicial. El notario tiene que despegarse la competencia y trasladarlo a la sede judicial. Entonces, tendría uno como que conocer bien la historia como para poder asumir un caso de estos. Cuando les pregunté que cómo se probaba los 6 y los 3 años, testigos, informes de la escuela, fotografías, es decir, tienen que cuadrarla y
hacer la estrategia bien para ver cómo demostramos esos 6 y esos 3 años, además de las otras condiciones de solvencia moral, solvencia económica, mucho cuidado con los requisitos de edad que tiene que haber entre uno y otro, porque como van a leer para la otra semana, debieron haberla leído para esta, pero estoy segura que no leyeron, tiene que haber una diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado. Hay un tope máximo de edad en quien adopta también. Y hay reglas de adopción. Bueno, esto aplica más para menores de edad, que cuando usted adopta a un menor de edad, el siguiente no puede ser mayor al que usted adoptó de primero, siempre tiene que ser menor. Y cosas de ese tipo. Carol, No, yo conozco un caso, pero bueno, dos casos, un comentario, un caso. Yo me acuerdo que antes, profe, cuando uno estaba más chiquitillo, el PANI no era como ahora, el PANI era muy ausente. A mí me cuidaba una señora y había un chiquito que ella cuidaba y la mamá le dijo, tica a la señora, pero tenía un montón de chiquillos y todos los había regalado, los hombres no los quería, entonces había regalado, entonces no sabemos ni cuántos tuvo porque los regaló todos. Y ese chiquito ella lo regaló, se lo regaló a la señora que me cuidaba a mí, dijo, se lo regalo, y la señora, bueno, y se lo dejó ahí, y él creció toda la vida ahí con nosotros, o sea, donde me cuidaban a mí, y nunca el pani llegó a la casa, nunca, ni preguntaron por él iba a la escuela y todo. Entonces, o sea, antes no había tanto control como ahora, que preguntan los profesores, los maestros, que denuncian, que eso, que lo otro, y la gente no sabía cómo tampoco hacer una denuncia anónima, no lo hacían. Ahora cada rato le echan el pan a la gente, entonces como que hay más control en ese aspecto. Y otro caso de un chiquillo que también creció en una familia, se lo dejaron igual porque como no había control, entonces lo dejaron y después lo adoptaron porque él no encontraba, no le rechazaban los trabajos porque lo buscaban como antecedentes, se quiso meter al Ministerio de Justicia y Paz y resulta que el papá biológico, el muchacho estaba en la cárcel, entonces eso le afectaba a él mucho y, usted es hijo, o sea, lo señalaban como el hijo del delincuente y todo, entonces a él eso lo marcó ay, mucho. qué pecado. Ajá, entonces él no encontraba trabajo, había estudiado, era profesional y todo, y cuando empezaban a revisar, como los papás de la primera línea, eran gente terrible. Entonces lo adoptaron la familia que lo había criado. Entonces, como que en esos casos es necesario, ya él siendo mayor de edad profesional y todo, y lo adoptaron y cambiar títulos y todo. Es eso que dice Carol es también, bueno, refuerza lo que le estaba respondiendo a Daniela. Sí, antes era muy común decir que la señora lo regaló o que se criaron ahí todos juntos porque muchos no iban a la escuela, muchos no iban al colegio y es algo que queda por ahí. Uno se sorprende a veces. Aquí en Grecia hay pueblos en donde uno dice no sé, le presentan a alguien y usted ve que hay uno que es diferente y como que súper natural. Ah, no, la vecina también adoptó a otro o se lo dejaron para que lo criara, así decían las señoras. Entonces, son figuras que tal vez en el futuro ya no tengan tanta aplicación, pues porque ya esas cosas no son tan comunes y se filtran de otra forma. Pienso yo que este tema de las adopciones de persona mayor de edad, eh, también escapan a ese orden aleatorio tan ingrato. Para mí la adopción directa sí debería existir. Para mí sí debería existir, pero con controles, ¿verdad? ¿En Profe, qué y se... la Ah, crueldad de antes también que se daba. No existía el bullying ni nada de esas cosas, porque yo me acuerdo que nosotros nos peleábamos y él me decía, su mamá es tal cosa, y yo le decía, sí, su mamá lo regaló porque no lo quería, y nosotros lo molestábamos a él con eso. O sea, nunca pensábamos en que lo afectábamos psicológicamente, o sea, eran muy otros tiempos de verdad, y uno lo molestaba a él con eso, y ahora ya uno que está viejo, uno dice, ay, qué crueldad, y entiende uno muchas cosas que a él le pasó en la vida, y que le generamos traumas sin saberlo, porque éramos ignorantes, no teníamos tanta información como ahora. por eso en materia de filiación hay una máxima constitucional que dice que se prohíbe hacer cualquier calificación en torno a la filiación de una persona. Por lo mismo, ¿verdad? Porque el bastardo, el hijo natural, el adoptado, el recogido, ¿verdad? Esas cosas son odiosas y deberían evitarse. Belinda. Podría ser más largo, pero sí, como en la misma línea de lo que decían las compañeras y de Daniela, que decía como qué beneficio hay. Bueno, más que una paz social, para llegar a una paz social realmente necesitamos personas felices.
y las personas felices se ven a partir de la red neuronal que tienen, ¿verdad? En cuanto a su cosmovisión. Muchas veces un título, no solamente de propiedad, hace que la persona se sienta plena, feliz, ¿verdad? Y eso lo puede hacer un título académico, lo puede hacer un título de propiedad, pero hay personas que ya tienen la vida económica más que resuelta y aún así tienen que tomar antidepresivos. Y el origen o la raíz de eso no es que la persona esté sana físicamente, sino vacíos que de pronto por ahí tuvo. Y en el caso que mencionaba, por ejemplo, Carol, eso puede hacer una gran diferencia hacia una adultez ya madura o adulto mayor. Entonces, ese es el beneficio, es un beneficio no tangible, ¿verdad? No sería tan en términos socioeconómicos, sino más bien de salud mental, pensaría yo. Es Sí, sí, como, ahí voy a hacer una comparación algo burda. Eso yo lo escuché en México, que aquí no se escucha mucho. Allá a las personas cuando ya cumplen 18 años, eh, mayoría de edad, un título académico o que se casan, le dicen señor, señora, pero no es por hacerlos más viejos, es por mantener ese respeto y esa dignidad hacia el ser humano. Cosa que aquí más bien usted le dice señor, señora a alguien, ay no, dígame señorita, dígame señor. Ah, no, yo no me dejo, Belinda. Pero son cosmovisiones distintas, ¿verdad? En ese sentido, no es hacerlo mayor, no es hacerlo sentir mal, sino más bien darle un valor aunado ahí a su dignidad como persona, porque aquí más bien pasa el contrario, aquí la persona, pues, no sé, y lo mismo, puede tener una persona muy joven una titulación académica con un grado muy bueno y llega a un puesto gerencial alto y siempre lo van a ver por debajo del hombro. Entonces, hay una cosmovisión en Costa Rica que suena feo y allá mismo lo escuché, es que ustedes son igualados. Y yo, sí, tienen razón. O sea, tienen razón. ¿Por qué? Porque aquí no hay o sea, no importa si usted se sube a un autobús o si usted tiene un jefe que es incluso menor que usted, aquí usted nunca escuchará, sí señor, sí señora. En ese sentido, tal vez personas un poco más mayores sí escucharon eso algún día, pero eso deja un gran vacío y sobre todo los que están más jóvenes, entonces que nunca es suficiente para que se ganen el respeto o la autoridad o como usted le llame, ¿verdad? Aún así que tengan un puesto. Entonces ahí dejo la pregunta flotando. Sí, 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 es un tema de enfoque también. Es un tema de enfoque. A ver, chicos, como les digo, adopciones hay de muchos tipos. Los dos primeros que les dije fue adopción de persona menor y adopción de persona mayor, y eso me llevó a hablar de los requisitos específicos para ser adoptable. Ahí está en el artículo de ley, lo pueden revisar. También hay adopción individual y conjunta. Daniela. Pero es que quería, perdón, quería entender esto que usted dijo de que para usted debería de existir la adopción directa. Eso significa como sin intervención del PANI, dice usted. No, no sin Ah, ok, intervención del quería PANI. entender eso, ajá. No, no, indiscutiblemente el PANI tiene que intervenir, ¿verdad? Ok. Y de hecho, tengo que contarles que, a ver, mm, no sé, alguno de ustedes dijo antes que el proceso de adopción había demorado como 6 años. Bueno, resulta que los padres que tienen condición de ser padres adoptivos tienen que presentar estudios sociales, de psicología y económicos. La información de estas personas vence a los 2 años. Hace una renovación como superficial a los 6 meses y ya luego tienen que volver a hacer estudios otra vez. Entonces, a veces, cuando están por vencer esos papeles o cuando ya han vencido y el PANI considera que son idóneos, lo que se hace es que a nivel judicial se paga una pericia privada nombrada por la corte para acelerar los procesos. Eso tienen ustedes que saber lo que se puede en personas menores. Cuando yo digo que debería existir la adopción directa, es que en Costa Rica existía y se aplicaba incorrectamente y servía para trata de personas. Era algo tan sencillo como que el notario iba ahí a la católica, le recogía la firma a la madre que acababa de parir, dándole en adopción directa a su hijo a fulano de tal, y luego eso se llevaba a un proceso judicial y el juez lo aprobaba y se acababa. O sea, y ni se volvía a saber nada de la mamá. ¿Cómo quedó actualmente? Que sí, el notario puede hacer un acta de
entrega y desprendimiento como parte de los papeles iniciales para solicitar la adopción de una persona, ¿verdad? Pero es en casos calificadísimos, cuando hay riesgo de muerte o de incapacidad permanente, que esa madre dice, yo no puedo ver por mi hijo y esta es la persona idónea, no sé, la madrina, la hermana, y la mamá no tenía familiares en Costa Rica y solo la vecina ha visto por ellos siempre. Ven, como en casos o sea, muy, muy, muy específicos. Eso se permite todavía, pero no se puede hablar de adopción directa. Yo Raquel Piedra, eh, promovería que la adopción directa se abra para otro tipo de situaciones, porque los filtros del PANI de personas adoptables en condición de adoptabilidad son tan rigurosos y tan extremos que a veces rayan en la irracionalidad. Entonces, eh, tiene que haber un mecanismo en el que, por ejemplo, seamos familia, no hay un riesgo de vida o muerte, pero la persona no puede hacerse cargo de esa criatura. Y al no hacerse cargo va a ir a parar a un albergue y hay una persona dentro de la misma familia o muy cercano que tiene posibilidad de adoptar, que paga sus pericias privadas y que el juez hace el tamizaje de si esto es correcto o no es correcto. O sea, como desmitificar un poquito el asunto, que no sea tan tedioso, porque en serio, muchas familias pasan por una crisis terrible y muchos niños pasan en albergues la mayor parte de su tiempo porque el sistema no responde a sus necesidades. Eso es lo más triste aquí, ¿verdad? Ok, adopción individual y conjunta. Lo único que tienen que saber es que para personas mayores de edad igual, puede ser que un matrimonio adopte a la persona mayor de edad, puede ser una sola persona, no hay ningún problema con eso. Lo único es que para adopción individual, si la persona está casada, tiene que contar con el consentimiento de su cónyuge. Eso por ahí. ¿Ustedes están viendo una presentación de adopción o solo yo la estoy viendo? Sí, la están viendo. Sí la vemos, profe, Listo. es morada. Es morada. Bueno, ya lo estoy logrando. Terminando el semestre, ya casi soy, este, ya casi la domino. Ok, bueno, esto es simplemente como información básica para que la tengan por ahí, de dónde surge, ¿verdad? El tema de la adopción. En el 109 es donde están las personas que pueden ser adoptadas y entre ellas están las personas mayores de edad. Todos los otros incisos los van a ignorar. Esta parte es importante. Antes de continuar con los tipos de adopción, tengo que decirles que en Costa Rica la única adopción que existe es la adopción plena. Hay países como Estados Unidos en donde tienen un montón de tipos de adopciones en donde la adopción no es plena. ¿Qué significa que no sea plena? Bueno, que en el momento que se aprueba la adopción, el adoptado asume los vínculos jurídicos, sociales y económicos que corresponden a un hijo biológico en su nueva familia y por ende corta y deja atrás cualquier otro vínculo anterior que tuviese. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la modalidad en que la madre que da en adopción decide si la adopción es plena, si la adopción es parcial, si la adopción es compartida, porque puede seguir existiendo vínculo entre el adoptado y su madre biológica, porque puede ser que la madre biológica se reserve un derecho de visita con la persona que dio una adopción. En esos casos no hay adopción plena. En Costa Rica es tajante, o sí o no. En medio no hay nada. Ese es el tipo que opera en Costa Rica. Eso que tienen ahí, pues de alguna forma, lo explico, lo materializa, ¿verdad? El vínculo jurídico es igual que el de los hijos consanguíneos, por lo tanto, todos sus deberes y responsabilidades. Se desvincula la familia consanguínea por completo. Eh, parte de, parte de la lógica de los bancos de elegibles y esto, pues es que el niño no va a quedar adoptado en el pueblo donde nació en Grecia. Posiblemente quede allá por Pérez de León, Guanacaste o fuera del país, para evitar ese tipo de problemas. Desvinculación de obligaciones con la familia consanguínea también. Una vez que opera la adopción, esta persona no tiene que responder por situaciones que correspondan a su familia consanguínea de origen. Este punto 3 es en el que hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos adopción de persona mayor de edad, porque si la persona
mientras fue menor, sí fue vista por sus padres y de alguna forma tratan de engañar al notario de que alguien más vio por ellos durante la minoridad para que la adopción pase, de ahí aquí hay una consecuencia bastante importante y es que los padres verdaderos de esta criatura, que sí le sostuvieron, que sí lo mantuvieron, que sí todo eso, pierden su derecho al reclamo posterior de pensión porque en cuanto pasa la adopción, sea de menor o de mayor, se desvincula a la familia anterior. Entonces, mucho ojo con eso porque no es solo cambiarme el nombre o cambiarme de apellido, es que implica deberes y obligaciones que nacen y otros que mueren. ¿Ok? Otra cosa importante ligada al tema de matrimonio es que los impedimentos legales del matrimonio, ustedes recordarán, toman en cuenta la filiación consanguínea y también la adoptiva. Entonces, para que tengan cuidado con eso también. Y que es importantísimo que ustedes en el acta de cierre de una opción de persona mayor de edad hagan las advertencias para la persona mayor de edad de los impedimentos que le atañen cuando vaya a contraer matrimonio. ¿Ok? Ahí está lo de los tipos de adopción que ya les dije, individual o conjunta. Esos son como los requisitos para ser adoptante. Mira, se me fue ahí por ahí las palabrillas texto. Em, Estos son como condiciones generales. Cualquier adoptante tiene que ser mayor de 25 años. Lo que pasa es que, obviamente que para adopción de persona mayor de edad, la edad de 25 queda corta, ¿verdad? Porque tiene que haber una diferencia de 15 años entre el adoptante y el adoptado. No puede superar la edad de 60 años por parte de quien adopta, que en ese caso, en el primero que yo llevé en algún momento, la señora tenía como 68, pero por temas de conveniencia, el juez decidió aprobar la adopción, que esa parte no es como tan rigurosa. Buena reputación y conducta, ¿cómo demuestran eso? Con testigos. Tienen que tener capacidad, obviamente, de obligarse, porque si no, no sería procedente la adopción, y tener condiciones económicas que permitan la subsistencia de la persona adoptada, si es que está en edad legal para eso, ¿verdad? Estos son como, podría decir, elementos que tienen que considerar para las personas que no pueden adoptar, ¿verdad? No pueden ser casados y que el cónyuge no dé la aprobación para la adopción por aquello de la afiliación matrimonial y todos estos temas. Si se ha ejercido tutela o curatela, bueno, bueno, podría ser que subsista alguna por ahí, pero bueno, si el periodo de tutela o de curatela no ha cesado y no se han rendido cuentas, esas personas no pueden adoptar. Ahí está la condición de los 60 años. Los privados de libertad tampoco pueden ser adultos que puedan adoptar a otros y tampoco pueden ser padres adoptivos quienes hayan sido suspendidos de la patria potestad. Entonces, mucho ojo. ¿Cómo pueden probar que las condiciones para no poder adoptar se den? No es solo demostrar los requisitos que se cumplen, sino que no se esté en ningún impedimento para poder ejercer la adopción. Eso es parte de lo que tiene que ir en ese expediente notarial. Em, Ahí están los plazos que les mencioné antes, 6 y 3 años. Esos votos de jurisprudencia es importante que los consulten porque tienen, digamos que ejemplos de casos grises, son viejitos ya, pero funcionan, se mantienen en el tiempo. Nosotros, ya les dije, no podemos conocer si se tratara de menores, si existiese algún interés, no, algún ligamen consanguíneo o afín a nosotros hasta el tercer grado, ya saben cuál es la prohibición, y tampoco pueden tramitarlo si existe contención o incapaces, ¿verdad? Evidentemente, no pueden hacer adopción de persona mayor de edad de una persona que no tenga capacidades cognitivas, ¿ok? Esos son algunos de los documentos que ustedes tendrían que incorporar al expediente. La otra semana se les va a preguntar dedocráticamente por fase, digamos, qué podrían incorporar y qué no para tener por probados las fases, Carol.
Profe, ¿a qué se refiere con ese certificado de salud? ¿De qué tipo es? ¿Quién lo Un emite? dictamen médico, un dictamen médico. Ujú. Dice certificado de nacimiento de ambos, certificado de matrimonio de estado civil, certificado de salud, que es el dictamen médico, certificación de bienes del adoptado. Es importante también porque la sentencia que hace el cambio, la sentencia, bueno, en la sede judicial, en nuestro caso es un acta final de cierre que se lleva a inscribir al registro civil y tiene que contemplar que una vez que esto se inscriba, esa persona adoptada tiene que hacer cambio en la forma en la que aparece registrado su nombre, en los bienes que posea, también en la de sus hijos. O sea, es una cosa, ¿verdad? Una tras otra. Certificación de salario de los adoptantes. A ver, aunque parece irrelevante aquí porque es una persona mayor de edad, la ley no dice que ese requisito no se debe cumplir en adopción de persona mayor de edad. Entonces tiene que incluirse también. La hoja de delincuencia de los adoptantes también es uno de los requisitos. Estas son algunas de las advertencias que normalmente se colocan en el acta de cierre del proceso notarial, ¿verdad? Que es irrevocable, al igual que los reconocimientos son irrevocables. Em, a ver, ¿qué pasa? Ser un miembro más como si fuese familia consanguínea, que existen impedimentos legales para con la familia biológica y que por supuesto, al ser adoptada la persona, tiene que asumir las obligaciones, por ejemplo, pensión alimentaria, sucesión a intestato, todo eso le aplicaría en el momento que pasa a formar parte de la nueva familia. Aquí tienen algunos puntitos en cuanto a la tramitación. A ver, lo normal para cualquier estructura de acto notarial. Algo importante que no les dije, que aplica para adopción de persona menor de edad también, es que la persona va a cambiar sus apellidos, pero también podría ser un cambio de nombre. ¿Por qué? Bueno, tiene lógica en una persona menor de edad porque su identidad no está formada, porque los padres adoptivos le recibieron y le pusieron su propio nombre. Para mí no tiene tanto sentido una persona mayor de edad. Sin embargo, otra vez, la norma no hace la exclusión de que para mayor de edad no se puede aplicar el cambio de nombre que sí se prevé para menor. Hay que publicar un edicto en medio de todo esto em, y hay que darle una estructura a esto que guarde una sintonía con lo que vivimos en el proceso judicial. Son como un espejo. Lamentablemente, en este momento no podemos acceder a expedientes como antes sí lo hacíamos por un tema de práctica y de ver cómo lo hizo otro, pero sí por lo menos se les da las herramientas para que ustedes lo puedan construir por partes. Si ustedes lo tramitan notarialmente, cuando el expediente se cierra, antiguamente existía la obligación de enviarlo al archivo judicial en San Joaquín de Flores. Pasó una reforma por ahí y entonces lo que dicen es que al igual que los sucesorios, los notarios tenemos que conservarlos para consulta en caso de que alguien los quiera ver o que los requiera. Si existiera oposición, repito, ustedes tienen que declinar su competencia y trasladarlo al juzgado de familia que corresponda. Si no existe oposición, ustedes pueden llevar el trámite de adopción hasta el final, incluso hasta emitir el documento correspondiente para que sea inscrito en el registro civil. Ese documento y esos requisitos yo se los pasé en el material de la clase pasada. Ahí está lo que se solicita. Mm, ok, ahí está como un pequeño, eh, como un ay, ya no dije nada, como un pequeño diagrama en cuanto al tiempo, ¿verdad? En condiciones normales, ya sea con sentencia o con orden notarial, se envía al registro civil, que tarda aproximadamente 8 días en inscribir, a veces tarda hasta un mes. Se hace una anotación al margen de la inscripción de nacimiento y se deja la vieja, por decirlo así, se le hace una anotación y se genera una nueva. Como público, como personas consultantes, solo vamos a poder acceder a la nueva. A la vieja solo puede acceder la persona adoptada por un tema de confidencialidad y porque puede ser necesario para hacer su cambio de nombre en bienes o en registros que deba realizarlo. Yo no sé si les conté, me parece que no, que en algún momento me tocó cancelar
una habitación familiar a favor de una persona mayor de edad. Por ejemplo, la habitación familiar dice que el beneficiario es Belinda, ¿verdad? Entonces, esa habitación familiar le va a proteger hasta los 25 años. Esta persona, em, la beneficiaria que es Belinda, le constituyeron esa habitación familiar para protegerla porque cuando su mamá hizo el bono de vivienda y demás, ella tenía 3 años. Cuando ella tuvo 6 años, ella fue dada en adopción y entonces su nombre cambió. ¿Dónde se presenta el conflicto? Cuando la madre, años después, necesita vender esa propiedad y no la puede vender porque aparece una habitación familiar pendiente ahí. ¿Y cómo la cancelamos? Solo la puede cancelar el beneficiario. Entonces, ese beneficiario, ella lo buscó, sabía dónde estaba, y para yo demostrarle al registro que Belinda era la misma que Daniela hace 10 años, se tuvo que pedir una certificación al registro civil que hiciera constancia de que se trataba de la misma persona. Pero yo como notaria no puedo pedir esa información, es algo personal, ¿verdad? Esa orden judicial o PANI, bueno, queda ahí de más, está dentro del organigrama normal de una adopción, pero para adopción de persona mayor de edad, no. Bueno, y eso es lo que les estaba diciendo antes. Entonces, mm, ya les digo, esto no es un trámite común, pero sí es importante que sepan qué lleva, cómo se hace, cuáles son los pasos. La otra semana lo vamos a ver. Y siempre les digo, en caso de duda, no se comprometan, no se arriesguen, tramítenlo por la vía judicial. No va a durar mayor cosa, salvo la mora judicial de cada circuito, pero a ver, no es algo de vida o muerte, salvo que sea una situación como la de la oportunidad de la beca de esta muchacha. Y para cerrar la clase de hoy, quería contarles una experiencia de esa ultrasensorial que uno tiene y que dice a veces, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo desenredo esto? Se los quiero contar porque cayó muy a juego para la clase de filiación de todos los enredos que les hice la semana pasada, de los procesos que habían y de las posibilidades que se tenían. Algo que a estas alturas de mi vida me sorprendió, entonces quiero contarles. Vean, viene a mi oficina hace aproximadamente, tiene como un mes de estarme buscando una señora que tiene 77 años. Es una señora que deambula o que camina por Grecia hace años. Yo en mi momento, cuando era asistente de alguna abogada, a mí me llamaba la atención porque esa oficina estaba en el centro de Grecia y la señora siempre pasaba con 3 chiquitos pequeñitos caminando, pero la señora se veía vieja desde aquel entonces. Resulta que ella me viene a buscar y me viene a buscar, pero no me encuentra. Yo trabajo mucho desde la casa, entonces a la oficina voy puntualmente. Entonces era tanta la majadería que un día mi hermano, que es mi asistente, le dijo, señora, de, dígame cómo la podemos localizar porque la señora no andaba teléfono, no había cómo comunicarse con ella. Entonces logramos agendarle una cita para que ella llegara y yo la atendiera. Vean la petición. La señora dice que ella necesita cambiarse el nombre. Entonces yo le digo, ajá, ¿y por qué se quiere cambiar el nombre? Entonces, es una señora de 77, no tiene dientes. En los primeros 10 minutos yo sentía como que no la entendí y que me estaba desesperando. Pero entonces me dice que ella se llama María Mayela, pero que en realidad necesita llamarse Mariana. Y yo, pero ¿por qué fue que su mamá se equivocó de nombre y que usted es conocida así o qué fue lo que pasó? Es que yo necesito que me cambien el nombre, pero ya cuando ella me muestra un papel que seguro quién sabe por cuántas partes había pasado, veo que ella no solo quiere cambiarse el nombre, sino los apellidos. Entonces me dice que fue que a ella cuando era niña la regalaron y que unos pastores la adoptaron. Entonces, que ella quiere tener el apellido de los pastores. Y yo, ay señora, pero es que eso no se puede. Primero, porque me imagino que ya están muertos. Segundo, porque ¿verdad? Pensando en este tema de la adopción de persona mayor de edad. Usted tiene 77 años, voy en las que iba Daniela. ¿Para qué usted quiere tener los apellidos de sus pastores?
es que entonces mis hijos no me pueden dar pensión y yo. Entonces ya empecé a entender que había algo más que cambiarse el nombre. Ella necesitaba llamarse Mariana Vargas Rojas y no Mariana Martínez Alfaro, no sé, porque resulta que ella, como la adoptaron tan joven o la recogieron, pero nunca le hicieron el trámite legal de adopción, ella se autoidentificaba con los apellidos de sus pastores, de sus papás pastores. Entonces, cuando ella en su edad joven dio a luz 5 hijos, ella le decía al señor del registro cuando pasaba a ver sus nacimientos que ella se llamaba Mariana Vargas Rojas, no María Mayela Vargas Alfaro. Entonces, yo sí ya le entiendo. Entonces, le digo, ¿cómo se llaman sus hijos? Porque yo veía que la señora como que algo le faltaba y yo decía, ay, no sé. Me fue diciendo el nombre de los hijos, yo busqué todos los hijos y todos los hijos tienen el mismo papá y la misma mamá. Y la misma mamá que tienen es con el nombre que ella se autopercibía. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene ahora? Que tiene 77 años y que sus hijos no ven por ella y no les puede poner pensión porque ella no tiene hijos registrados y ellos no tienen esa mamá registrada. Pues entonces yo le dije, señora, venga en una semana, déjeme cuadrar esto porque yo creo que sé cómo puedo ayudarle, pero déjeme averiguar. ¿Qué fue lo que se me ocurrió? Algo que vimos la semana pasada exactamente. Bueno, me brinqué una cosa. En su cédula actual, ella dice conocida como ese nombre con el que ella se identifica. Entonces yo dije, voy a ir al registro civil para que me muestren sus cédulas durante su vida para ver ese conocido como de dónde viene, desde qué año. Porque mi idea era montar la prueba documental necesaria para pedirle al juez de familia que hiciera una investigación de maternidad respecto a sus 5 hijos, porque biológicamente son sus hijos, pero por un error registral y antes no había compatibilidad entre sistemas, se podía lograr. Y sí, ¿cómo les digo? Mi teoría estaba correcta y esa es la forma de solucionarlo, pero ¿con qué me topo? Llego al registro civil, la señora es ampliamente conocida, es un poco conflictiva, y entonces me dicen los chiquillos del registro que esta señora hace 2 años tuvo un cambio de nombre. En su enredo de cosas y su intensidad, alguien la atendió en consultorios jurídicos y le tramitaron un cambio de nombre. Y no sé si ustedes sabían, pero uno solo se puede cambiar el nombre una vez en la vida. Entonces, claro, yo entendí que la desesperación de la señora es porque ese intento que hizo hace 2 años no resultó porque a ella no le cambiaron los apellidos, que era lo que ella necesitaba. La persona que la atendió en su momento desconocía que una investigación de maternidad era posible y lo que le dio fue lo único que se podía hacer por ella a nivel civil. Vamos más allá. El conocido como nació en el 2011, no hace 40 años cuando tuvo sus hijos. Entonces, sacando conclusiones con los chiquillos del registro, que al final hicimos todos una conferencia a puerta cerrada cuando ya habían cerrado, es que la señora tiene un trastorno de identidad terrible por las diferentes situaciones adoptivas irregulares de identidad que pasó por su vida. Ella sí tuvo sus hijos. Todos coincidimos en que vimos a la misma señora en su vida deambular por Grecia con sus hijos. Y entonces, ante todo ese desorden registral, ella hasta podría estar cometiendo un delito de suplantación de identidad. Entonces yo dije, vean qué vacilón, o sea, de verdad que me di por satisfecha de haberle dicho a la señora cómo resolverlo, pero finalmente no pude ayudarle porque la señora es bien viva, tiene algún trastorno y ella cuando le dicen algo que no le gusta, ataca. Entonces, cuando yo le dije que había descubierto que ella se había cambiado el nombre hace 2 años, se puso como loca y me dijo que ella se iba a ir porque algún padre podría cambiarle su acta de nacimiento.
Entonces, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque en la historia de esa señora vi manifestado absolutamente los problemas que la afiliación puede dar o quitar. La importancia de tener una afiliación correctamente establecida y que no son efectos que solamente le perjudican a la persona, sino a su descendencia. Entonces, esto hay que manejarlo con cuidado. Adopción, reconocimientos. Hoy en día difícilmente usted le diga al registro cómo usted se llama y que eso no empate con otro sistema para ver que no es cierto. Pero en su momento sí sucedían esas cosas. Y podría ser que en el futuro nos topemos con este tipo de cosas que tenemos que arreglar porque no están correctas. De seguir la ruta que yo planteé, se hacía la investigación de maternidad, se confirmaba el nexo biológico, con base en ello, con una sentencia se ordena al registro civil la modificación del nombre en los hijos, que no es el conocido como de su mamá, sino el nombre correcto. Y eso conllevará entonces cambios en los nietos de esa señora, porque pues su nombre materno va a cambiar. Parece inofensivo el tema de afiliación, ¿verdad? Pero no lo es. Tiene muchas aristas. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejar hasta aquí la clase de adopción. ¿Qué necesito? Que repasen el capítulo de adopción para otra semana. Que repasen código notarial, en cómo se tienen que formar los actos. ¿Ok? La próxima semana yo voy a dividir el grupo en 3. ¿Para qué lo voy a dividir en 3? Para que unos me colaboren fabricando la prueba, otros me colaboren haciendo las actas, tanto de inicio como de cierre, y otros me ayuden a hacer los actos intermedios como si fuera el tramitador de un juzgado. Eso es lo que vamos a hacer la otra semana. Eso es como la actividad de cierre del curso, ¿de acuerdo? Obviamente que el que no viene a clases no participa de la actividad, evidentemente. Entonces, para que estén por ahí con eso. Y bueno, y los dejo porque aquí hay un zancudo terrible. Ya vieron el atardecer caer para que no digan que la profe no los llevó a pasear, por lo menos con el fondo. Este, y bueno, espero que lo que les resta de cursos la pasen bien y que vayan terminando en todos. Creo que sí, ¿verdad? Ya están con exposiciones en los otros cursos. Sí, profe, y con algunos Hemos exámenes y batido. proyectos finales. Bueno, entonces yo creo que yo me Profe, quedaré de última con ustedes porque hablamos que el examen era la semana del 7 de julio. ok. Profe, ¿a qué hora vamos a empezar la actividad de esta semana, la otra semana? La otra semana vamos a empezar a las 6 para darle chance a todos que puedan llegar. Pues, Excelente. Ujú. Gracias, profesora. Listo, chicos. Buenas noches, muchas Que gracias. tengan Gracias, muy profe. buena Profe, 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 Sí, muchas gracias. sí. Buenas noches. Buenas noches. en la Bueno. presentación, ¿se puede devolver un toquecito como en las primeras diapositivas para ver algo? Sí, dame un momento. ¿Esa la va a compartir? Sí, Ah, bueno. Pero si Me quiere deja de desconecto. No, pero si quiere deje de grabar para que no Bueno, quede entonces grabado. voy a quedar voy, Sí. voy. ¿Dejo de grabar o lo grabo? No entendí. No, si quiere deja de grabar. Porque Ah. es si no es de la materia. Ok, voy, que ya se me Ok. perdieron los botones aquí. Y aquí como, espere para ver cómo le hago. Espérense, yo también voy a parar. Ah, bueno, La ya la profe tiene que dejar, sí. Usted sabe que yo no estoy grabando, el que está grabando es Viviana. Viviana tiene que parar la grabación. Ah, ok.